Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Este canal es como un pequeño diario en vídeo donde intento transmitir tranquilidad, motivación y un estilo de vida hogareño. La casa la tengo dividida en zonas y hoy me tocan los cuartos de baño y el aseo. Limpiaré también la entrada y aprovecho y aspiro todo. Y por supuesto también planchar y regar plantas. Y también haré algo de repostería. No sé si os pasa, pero ¿no hay días en los que todo parece ir como demasiado deprisa? El reloj, las tareas, los pensamientos, y sin darte cuenta entras en una especie de carrera que no sabes muy bien cuándo empezó. A veces me descubro así, corriendo detrás del tiempo, intentando llegar a todo, cuando en realidad no hace falta correr tanto. Últimamente he pensado mucho en eso, en lo que pasa cuando decides bajar un poco el ritmo. Y sí, suena bonito, pero no siempre es fácil, porque cuando la vida se aquieta, también aparecen cosas que antes no veías. Hoy quiero hablarte de eso, de por qué a veces bajar el ritmo da miedo y por qué, aunque dé miedo, está bien hacerlo. Durante mucho tiempo pensé que descansar era una pérdida de tiempo, que si no estaba ocupada, algo fallaba. Cargar con todo, la casa, los horarios, las emociones, puede hacerte sentir que si te detienes todo se desordena. Pero eso no significa que debas esforzarte más. Significa que quizás tu forma de vida necesita reajustarse un poco, que hay que dejar espacio para ti, sin sentir culpa. Cuando todo se calma, aparecen pensamientos, emociones, recuerdos, cosas que el ruido tapaba. No es fácil, lo sé, pero también es el primer paso para entenderte mejor. La quietud te enseña a escucharte. Cuando vas más despacio, ya no hay tanto movimiento que te distraiga y te ves tal como eres. Y en esos momentos aparece el perfeccionismo y la autoexigencia. Pero la verdad es que bajar el ritmo no es fracasar, es darte permiso para ser humana, para no hacerlo todo perfecto, para descansar sin sentir culpa.
Nos cuesta mucho desligar la lentitud de la idea de hacer poco, pero en realidad ir despacio no es hacer menos, es hacer con más presencia, con más intención y eso lo cambia todo. Muchas veces no nos damos crédito, nos exigimos, nos comparamos y se nos pasa ver todo lo que ya sostenemos cada día. Y solo recuerda esto, la persona que mucho abarca, su margen de equivocación es mucho más amplio. Bajar el ritmo te hace mirar eso con más cariño, reconocer tu esfuerzo aunque nadie lo vea. Cuando decides ir más despacio, siempre hay quien no lo entiende, pero no pasa nada. No tienes que justificarte. Cada uno lleva su propio ritmo y el tuyo también tiene valor. Cuando el día se calma, aparece la claridad. Empiezas a notar lo que te hace bien, lo que ya no encaja, lo que tu cuerpo y tu mente llevan tiempo pidiendo. Y aunque eso a veces asusta, también es libertad.
Confiar en que no todo depende de ti, en que no hace falta correr para llegar, en que puedes disfrutar el proceso aunque no tengas prisa por el resultado.
Si quieres implementar rutinas o hábitos en tu vida, sé realista. Hazlo poco a poco. No te exijas hacerlo todo en un día o en poco tiempo. Se trata de cada día un poquito, un poquito, un poquito y verás cómo a la larga verás los resultados. Para mí la repostería ha sido una manera de volver a sentir. Es una cosa que me ha despertado pues todos los sentidos, el olor, el olfato, la vista y el gusto. Todo eso me conecta con el presente. Cuando trabajaba vivía con mucha presión y la cocina era mi refugio. Y ahora sigue siéndolo. Un lugar donde el tiempo se detiene un rato. Así que si estás intentando bajar el ritmo y sientes miedo o culpa, eso está bien. No lo estás haciendo mal, lo estás haciendo diferente.
La lentitud no es falta de ambición, es una forma de cuidar de ti. De apreciar lo que ya está y de vivir con un poco más de calma. Gracias por acompañarme un día más. Espero que este ratito en mi casa os haya transmitido calma y ganas de disfrutar también de lo sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.